Entonces vamos a hablar en esta ocasión de anemias. Disculpen mi letra, un poco fea. Para quien no me conoce, espero que esta charla les pueda ayudar a que ustedes generen un apunte de anemias y que ese apunte les ayude a estudiar todo el tema. Entonces, lo primero que hay que estudiar de una patología es la definición. ¿Qué saben? Esto sí lo tienen que saber. ¿Qué es una anemia? ¿Qué es una anemia, chicos? ¿Qué es una... Mm, Disminución de la masa de glóbulos rojos circulante. Muy bien, Monse. Denle una caguama a Monse. La anemia, por definición, es una disminución de la masa de eritrocitos. Y habitualmente, esta disminución en la masa de eritrocitos, entonces nos está hablando de que hay una disminución en las concentraciones de hemoglobina. Ahora, clases de fisiología básicas. ¿Qué es lo que hace la hemoglobina en el cuerpo? Pues bueno, la hemoglobina es una proteína tetrapirrólica que tiene un grupo M, vamos a ver más adelante, que de lo que se encarga es de transportar oxígeno. Básicamente, los eritrocitos están cargadísimos de hemoglobina. Y la hemoglobina es una molécula que tiene la capacidad de poder fijar cada molécula de hemoglobina hasta 4 moléculas de oxígeno. De hecho, eh, algo muy habitual ahorita con la pandemia es hablar de la saturación de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, si toda la hemoglobina del cuerpo, que tiene 4 espacios para el oxígeno, tuviera solo 3 oxígenos, cada una de las hemoglobinas de todo mi cuerpo, entonces diríamos que la saturación de oxígeno en la sangre es de 75%. O sea, quiere decir que de los 4 espacios disponibles de oxígeno, de los 4 espacios disponibles de oxígeno, solamente están ocupados 3. La saturación en sangre normal de un individuo tiene que rondar entre el 92 y 96%. ¿Ok? Entonces, esto es muy sencillo de entender. Por ejemplo, las personas con COVID tienen insuficiencia respiratoria porque no tienen oxígeno. Ahora, ¿qué ocurre con las personas con anemia? Las personas con anemia, lo que pasa es que más bien no existe el transportador. O sea, el transportador del oxígeno no hay. No hay, ¿por qué? Porque hay menos eritrocitos. De hecho, cada eritrocito tiene la capacidad, cada mililitro de eritrocito tiene la capacidad de hasta fijar 34 gramos de hemoglobina. Bueno, 34 gramos de hierro y como 2,5 gramos de hemoglobina. Es impresionante. Ahora, hay que hablar algunas características. Siempre cuando ustedes estudien un tema, vayan a las bases. Por eso a mí me gusta fisiología. Cuando ustedes estudien un tema, vayan a las bases. Primero estudien fisiopatología. Estudien fisiopatología y entendiendo las bases van a poder entender toda la enfermedad. A diferencia de las clases que les di años pasados, esta vez sí nos vamos a ir de lleno a la patología. Ahora, por otro lado, en todos los temas de hematología, yo lo escogí a propósito, porque la Facultad de Medicina es pésima dando clases de hematología. ¿Por qué? Porque en primer y segundo año no tocamos fisiología de la sangre, no la tocamos. Tocamos mucho cardio y fisiología renal, pero nada de la sangre. Lo único que le damos es una semana en el temario de farmacología y ya. Eso está muy mal. Entonces vamos a las bases. Hay que hablar un poquito de los eritrocitos. Entonces, ¿cómo estoy definiendo la anemia? Cuando haya menor masa de eritrocitos o menores concentraciones de hemoglobina. Menores concentraciones de hemoglobina, la hemoglobina está dentro de los eritrocitos. Ahora, si nosotros hablamos de los eritrocitos, hay que recordar que los eritrocitos son células en la sangre. Aproximadamente hay 1 millón de eritrocitos, 1 millón de células eritrocitarias en todo nuestro cuerpo. Y los eritrocitos tienen ciertas características. En primer lugar, son como discos. No son ni esféricos, no son redondos, no. Tienen su forma es como un disco, ¿no? Y son discos bicóncavos. Esto le permite atravesar fácilmente las membranas. La función de los eritrocitos, ¿cuál es? Entonces, llevar el oxígeno hacia todos los tejidos. Cuando yo tengo una situación de anemia, por disminución de la masa de eritrocitos, por menor hemoglobina, entonces estoy hablando de que eso se traduce en una situación de hipoperfusión celular o en una situación de hipoperfusión tisular. Es decir, todos los tejidos tienen menor oxígeno. Eso es muy malo. Ahora,
La función de los eritrocitos, entonces, son discos bicóncavos que tienen esta forma porque son muy laxos y esto permite que entonces entreguen oxígeno a los tejidos. Los eritrocitos, recuerden también que son células anucleadas, pierden su núcleo. Los eritrocitos no tienen núcleo, inclusive podríamos decir que cada eritrocito mide 8 micrómetros. ¿De qué me sirve eso? No sé por qué chingados me aprendí ese dato, pero bueno, ahí está. Cada eritrocito mide 8 milímetros y lo que hacen los eritrocitos, su principal función es concentrar hemoglobina. Entonces, desde aquí yo ya estoy aprendiendo algo. Por ejemplo, lo voy a poner en rojo. Imagínense que hay una enfermedad, imagínense que hay una enfermedad inmunológica que lo que haga es cambiar la forma de los eritrocitos, que a lo mejor en lugar de ser bicóncavos tengan forma esférica, como en una esferocitosis. ¿Eso me va a dar anemia? Evidentemente sí, porque los eritrocitos no tienen su forma normal. O supongamos que los eritrocitos toman una forma de os, como en la anemia por células falciformes, me va a dar anemia. ¿Ok? Desde ahí estoy entendiendo algo. Ya hablamos un poco de los eritrocitos. ¿Qué ocurre en el caso de la hemoglobina? Bueno, la hemoglobina es una molécula que contiene un anillo formado por 4 grupos de pirroles de una molécula que se llama, de un grupo M, y la hemoglobina realmente es un anillo de pirroles que tienen muchos carbonos, que es un grupo M más hierro. Entonces la hemoglobina necesita hierro para que se pueda oxigenar, para que pueda captar el oxígeno. Ahora, la hemoglobina, habitualmente, ¿cuáles son los valores normales de hemoglobina en mujeres y en hombres? Bueno, los valores normales de hemoglobina es que en hombres ronden aproximadamente los 15 gramos sobre decilitro y en mujeres aproximadamente los 14 gramos sobre decilitro. Eso yo donde lo veo por un estudio de sangre, por una biometría hemática. Vamos a hablar ahorita con más detalles sobre la biometría hemática. Ahora, la hemoglobina, si los niveles de hemoglobina están bajos, quiere decir que entonces probablemente hay pocos eritrocitos y entonces me va a estar hablando de una situación peligrosa, ¿no? De hipoperfusión tisular. Nosotros vamos a hablar, la mayoría de las referencias nos dicen que existe anemia, que hay anemia, cuando en mujeres las concentraciones son menores a 13 gramos sobre decilitro, espero haber puesto bien el símbolo, el signo de menos, y en hombre menores a 14 gramos sobre decilitro. Es más, en mujeres vamos a ser más laxos, bueno, vamos a ser un poquito más laxos porque, por ejemplo, el Harrison menciona menos rangos, vamos a decir mejor que en hombres menores a 13 y en mujeres menores a 12. Es decir, una mujer que tiene menos de 12 gramos sobre decilitro tiene anemia, un hombre que tiene menos de 13 gramos sobre decilitro tiene anemia. Entonces, estamos yendo desde lo más básico. Si hablo de anemias, entonces hablo de eritrocitos, hablo de hemoglobina. Ya descubrimos las características de los eritrocitos. Ahora, algo muy importante, y esto me va a ayudar a entender un estudio de laboratorio, que es una biometría hemática. Si quieren, yo mañana tengo una guardia, les podría mostrar muchas biometrías hemáticas. La biometría hemática es esencial para un médico general. Entonces, vamos a hablar sobre la producción de eritrocitos y eso me va a ayudar a entender después la lógica de tomarle una biometría hemática a un paciente. Si yo hablara de la producción de eritrocitos, si yo hablara de la producción de eritrocitos, pues bueno, en primer lugar, ¿qué podemos decir sobre esto? A nivel embrionario, en las primeras semanas, la producción de eritrocitos depende del saco vitelino, si se acuerdan. Posteriormente, a partir del segundo trimestre, la producción de eritrocitos y de hemoglobina, por tanto, depende del hígado y del vaso, del hígado y del vaso. Y en la vida adulta, a partir del tercer trimestre y en los adultos, ¿dónde se producen los eritrocitos, chicos? ¿Dónde se producen? Eso sí es básico, lo sabemos porque ya llevamos primer y segundo año. ¿Dónde se producen los eritrocitos? Médula. La médula ósea en los huesos. Entonces, los eritrocitos, ¿dónde se producen? En la médula ósea, en la médula ósea. Entonces, aquí todo lo que les marque en rojo tiene que ver un poquito con fisiopatología. Aquí estoy aprendiendo algo. ¿Qué pasaría si yo tuviera una patología donde, por ejemplo, la médula ósea está aplásica?
Es decir, está hipocelular, no tiene células, no produce nada. ¿Me va a dar anemia? Evidentemente sí me va a dar anemia. Sí me va a dar anemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se le llama aplasia anémica. Es una causa de anemia, ¿no? Anémica, aplasia anémica. Ahora, vamos a hablar sobre cómo es la producción de eritrocitos en la médula ósea. En la médula ósea, yo tengo células que son precursores hematopoyéticos. Son células pluripotenciales, que quiere decir que pueden convertirse en la célula que se les dé su regalada gana. Se pueden convertir en lo que quieran, en lo que ellos deseen. Ahora, estas células precursoras habitualmente tienen dos caminos. O se transforman en células precursoras linfoides, que a la larga me van a producir linfocitos T y linfocitos B para la inmunidad, o estas células precursoras hematopoyéticas me van a dar células precursoras esplénicas. Y estas células precursoras esplénicas, que siguen siendo un tanto pluripotenciales, más bien las no tan totipotenciales como las hematopoyéticas, me pueden dar dos tipos de precursores. Esplénicas, porque todas llegan al vaso, me pueden dar células precursoras blásticas que me van a formar, estas células precursoras blásticas que me van a formar, a la larga me van a formar eritrocitos, o me pueden dar células precursoras de colonias de granulocitos, es decir, células precursoras de granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos en la sangre periférica? Son todos esos que nos ayudan a las infecciones bacterianas, a las infecciones parasitarias. Es decir, estamos hablando que de estos precursores van a salir los neutrófilos, que los neutrófilos son células que nos ayudan a combatir infecciones. Estamos hablando que de aquí van a salir los eosinófilos, es decir, los neutrófilos que me ayudan a combatir infecciones bacterianas, los eosinófilos que me ayudan a combatir infecciones parasitarias, y de aquí van a salir los monocitos y los basófilos que también me ayudan en infecciones. Entonces, esto es muy interesante. Cuando yo a un paciente le pido un estudio llamado biometría hemática, ¿qué ve la biometría hemática? Si quieren, después les enseño una biometría hemática de alguno de mis pacientes. ¿Qué veo en la biometría hemática, chicos? ¿Ustedes han visto alguna biometría hemática? ¿Han visto alguna biometría hemática? ¿Alguna vez han tenido una en sus manos? Bueno, una biometría hemática, lo que va a ver es niveles de hemoglobina. Entonces, al ver la hemoglobina, estoy hablando de eritrocitos. ¿Cómo están los eritrocitos? En una biometría hemática voy a ver los leucocitos. Y los leucocitos, a su vez, incluyen a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los linfocitos, a los monocitos y a los basófilos. Entonces estoy viendo, los leucocitos habitualmente son los que me ayudan a combatir infecciones, ¿no? Si se elevan los neutrófilos, por ejemplo, si alguien tiene leucocitos elevados, lo normal es que estén entre 8.000, 9.000, depende del laboratorio, los leucocitos. Entonces vamos a ponerle aquí entre 8.000, 9.000. Si alguien tiene neutrófilos elevados, probablemente tiene una infección bacteriana. Si alguien tiene eosinófilos elevados, esas son las células en sangre que combaten infecciones parasitarias. Si alguien tiene linfocitos elevados, esos los linfocitos, por ejemplo, si alguien nos ayudan a combatir infecciones virales, ¿no? Que eso es un poquito más raro. Los monocitos y los basófilos, esos como que le juegan a todo, ¿no? Entonces, eso es lo que veo en una biometría hemática. Algo que había olvidado decirles es que de aquí nos salen otro, otro precursor de las células precursoras esplénicas, salen otros precursores, que son las células precursores de megacariocitos, y este me va a dar a las plaquetas que me sirven para poder formar trombos, para que yo deje de sangrar cuando empiezo a sangrar. Para eso me sirven las plaquetas. Y en una biometría hemática también voy a estar viendo el recuento de plaquetas, que de cuántos son las plaquetas normales van de 150.000 a 450.000. Es decir, cuando yo tengo en mis manos este estudio de laboratorio, una biometría hemática, yo estoy viendo todos los precursores de la médula ósea.
Entonces me va a decir si, si la hemoglobina está bien, que me habla de los eritrocitos, si los leucocitos está bien, que me hablan de infecciones, es decir, de neutrófilos, eosinófilos y todos estos que son células que vienen de la médula para combatir infecciones, y me va a hablar de las plaquetas. Y las plaquetas me hablan de qué, que yo pueda parar hemorragias, que yo pueda parar hemorragias en agudo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, como la clase es de anemia, nos vamos a concentrar en la hemoglobina, en la hemoglobina. Entonces, ¿cómo le mido la hemoglobina a un paciente? Con una biometría hemática. ¿De dónde hay biometrías hemáticas? Hasta en los hospitales más sencillos hay BHs, biometrías hemáticas. Así se le dice en los hospitales, BHs, ¿no? Ahora, por último, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Estamos revisando brevemente la fisiopatología. En 5 o 10 minutos vamos a empezar ahora sí de lleno con la patología. Entonces, por último, bueno, ya hablamos la formación de eritrocitos. Entonces, ¿qué estoy descubriendo? Hay otra cosa aquí muy importante. De las células precursoras blásticas, de eritrocitos, de las células precursoras blásticas, se van desarrollando por muchos, estos eritrocitos, estos blastos tienen núcleo, y poco a poco el eritrocito va perdiendo su núcleo. Se van formando proeritroblastos, eritroblastos basófilos, todo lo que alguna vez estudiaron en histología, y antes de que se forme el precursor del eritrocito se le llama reticulocito. Es como un eritrocito que ya casi no tiene núcleo, y es como un eritrocito inmaduro. Eso es importante. Después de los reticulocitos, cuando viajan por los tejidos de la médula hasta llegar a la sangre, ya se forman eritrocitos. Entonces eso es importante saber que el precursor del eritrocito se llama reticulocitos, porque una biometría hemática también nos dice los reticulocitos, o sea, nos dice si en sangre hay reticulocitos. ¿Qué quiere decir que en sangre haya reticulocitos? ¿Qué quiere decir si yo le tomo a alguien un estudio de laboratorio de sangre, una biometría hemática y hay reticulocitos? Quiere decir que hay eritrocitos inmaduros. Mm, Ojo. Ahora, estos eritrocitos, ¿qué vida media tienen? ¿Cuánto vive un eritrocito, chicos? ¿Qué vida media tiene un eritrocito? ¿Qué vida media tiene un eritrocito? ¿Qué vida media tiene? Polet, Benjamín, ¿qué vida media tiene un eritrocito? ¿Cuánto viven? ¿Quién? 120 días. Muy bien, 120 días. Se me olvida checar el chat. 120 días. 120 días. Entonces, imagínense que hay una patología que a lo mejor hace que los eritrocitos vivan menos, que la vida media de los eritrocitos baje. O a lo mejor hay una patología que rompe y destruye eritrocitos. ¿Me va a dar anemia? Claro que sí, porque los eritrocitos se están destruyendo. Ahí ya tengo algunas causas, ¿no? Pero las vamos a estudiar ahorita con calma. Eso me puede dar, ¿no? Una anemia. Ahora ya estudiamos cómo se produce la hemoglobina, ya estudiamos cómo se producen los eritrocitos. Dijimos que los eritrocitos contenían hemoglobina y que la anemia se define como niveles bajos de hemoglobina, ¿no? Menor a 12 en hombres y menor a 13 menor a 13 en hombres y menor a 12 en mujeres. Entonces, por último, para ya entrar de lleno a la patología, al síndrome anémico, vamos a hablar de la producción de hemoglobina. Vamos a hablar de la producción de hemoglobina. ¿De dónde viene la hemoglobina? Dijimos que la hemoglobina que contiene, que está dentro de los eritrocitos y que me sirve para transportar oxígeno, la hemoglobina es una molécula que tiene algo que se le llama un grupo M más hierro. Pues bueno, resulta que del ciclo de Krebs, chicos, sobran algunos succinil-CoA de vías anaplépticas, ¿no? Después del ciclo de Krebs, esto es un poco más específico, pero sobran muchos succinil-CoA. Cuando un succinil-CoA se une con otro proveniente del ciclo de Krebs con otro succinil-CoA, esto me va a dar una molécula que se llama pirrol, que es una molécula larga, es una cadena larga de moléculas de succinil-CoA. El succinil-CoA que tiene carbono. Entonces son moléculas largas de carbono, de carbono, ¿no? Ahora, cuando junto cuatro pirroles, o sea, el pirrol por 4, me va a dar algo que se llama protoporfirina 9. Protoporfirina 9. Porfirina 9. Esta ya es una molécula que tiene una estructura, es una molécula que tiene una estructura, em,
como en anillo, ¿no? Es una estructura ya condensada. Ahora, esta protoporfirina 9, cuando se une al hierro, me va a dar ahora sí a lo que se conoce como como grupo E. Bueno, más bien, esta protoporfirina 9 es la que me va a formar el grupo M. Ahora, esta protoporfirina 9 con las cadenas plegadas entre sí son lo que generan las cadenas de la hemoglobina. Las cadenas de la hemoglobina. Y cuando este grupo M de la protoporfirina 9 se une al hierro, entonces eso es lo que genera la hemoglobina. Es muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que hay una enfermedad donde no se forma bien la protoporfirina 9 o donde no se forma bien el grupo M. Por ejemplo, entonces ¿eso me va a dar anemia? Sí, me va a provocar anemia. A esa enfermedad se le llama anemia sideroblástica. Es decir, no se forman bien los anillos de la protoporfirina 9 y se agrupan en anillos más chiquitos, ¿no? Anemia sideroblástica. Ya la estudiaremos más adelante. ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? Cuando se degrada la hemoglobina después de los 120 días que vive un eritrocito, ¿qué le pasa a la hemoglobina? Y esto es muy, muy importante, chicos. Y esto es muy, muy importante. ¿Qué le pasa a la hemoglobina cuando se degrada en su degradación? Cuando se degrada la hemoglobina se transforma otra vez en el grupo M más hierro. El hierro es reabsorbido en el intestino delgado. Y el grupo M se vuelve a romper y forma una molécula que se llama biliverdina. Biliverdina. La biliverdina, a su vez, forma una molécula que se llama bilirrubina. Bilirrubina. ¿Han escuchado hablar sobre la bilirrubina? Entonces, ¿qué estoy descubriendo? Que la bilirrubina es un producto del metabolismo de la hemoglobina. La bilirrubina es un producto del metabolismo de la hemoglobina. La bilirrubina tiene que viajar al hígado, donde se une al ácido hialurónico, lo veremos cuando veamos la clase de ictericia, y entonces después forma una bilirrubina conjugada. Entonces hay bilirrubina no conjugada o indirecta, porque todavía no se ha unido al ácido hialurónico en el hígado, no ha llegado al hígado, o hay bilirrubina, más bien hay bilirrubina no conjugada, sí, o indirecta, porque todavía no se ha unido al ácido hialurónico, y bilirrubina conjugada o directa. Cuando la bilirrubina se almacena, si yo por alguna razón la bilirrubina se almacenara, si por alguna razón la bilirrubina se almacenara en mi cuerpo, el aumento de la bilirrubina en mi cuerpo va a causar que mis tejidos se pongan amarillos, va a causar una coloración amarilla en los tejidos. ¿Y saben cómo se le llama a eso, chicos? Ictericia. 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 Exacto. Entonces va a causar algo que se conoce como ictericia. Entonces, supongamos una situación donde los eritrocitos se hemolizan, hay hemólisis. Es decir, supongamos que hay alguna patología que hemoliza a los eritrocitos, los destruye. Entonces, ¿qué voy a descubrir? Que cuando yo tenga una patología por hemólisis, ¿me va a dar anemia? Sí, me va a dar anemia porque no hay eritrocitos, porque se están rompiendo. Y además de la anemia, ¿qué me va a dar? Ictericia. Lo vamos a estudiar ahorita. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí, chicos? ¿Alguien se ha perdido con algo? ¿Qué tal vamos? ¿Ya se aburrieron? ¿Lo vieron en sus clases? ¿No tienen ni puta idea? ¿O cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ah, bien, doctor, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. No sé qué hice que dejé de compartir mi pantalla, pero acá hay. Muy bien, vamos bien, vamos bien. De hecho, no debería de decir groserías porque voy a subir esto a YouTube. Pero denme un segundito, no sé qué hice. Ahí está. Vamos bien. Entonces, ojo, todavía ni siquiera hablamos de las características clínicas. Yo soy fisiólogo, no podía saltarme la fisiología normal de esto. Entonces, pues ahí podemos tener varias causas de anemia, ¿no? Que no se produzca bien en la médula ósea los eritrocitos, que se destruyan los eritrocitos, o cuál creen que sea la causa más común a nivel global de anemia. ¿Dónde voy a estar perdiendo eritrocitos? ¿Cuál creen que sea la causa más común? Imagínense que el buen Rodrigo, lo voy a dibujar en azul, no sé por qué lo dibujo en azul, imagínense que el buen Rodrigo, sí,
espero no ofenderlo, va a visitarme a mi barrio Ecatepec, Rodrigo se va a Ecatepec y de repente un ecatepense le quiere robar su iPhone a Rodrigo, le dice, órale carnal, y le da un navajazo. Y supongamos que Rodrigo empieza a sangrar. Rodrigo está perdiendo sangre. Y si está perdiendo sangre, está perdiendo eritrocitos. Está sangrando, está perdiendo eritrocitos. Si pierde eritrocitos, pierde hemoglobina. Hay hipoperfusión. Y entonces, ¿qué me va a generar? ¿Qué me va a generar el sangrado? ¿Qué me va a generar el sangrado? Anemia. Vamos a poner otro contexto. Supongamos que que a la consulta llega una chica joven en edad reproductiva y que yo me doy cuenta que tiene una hemoglobina de 10.5. ¿Cuál creen que sea la causa de anemia? Supongamos que esa chica tiene 25 años. ¿Cuál creen que sea la causa de anemia en esta chica joven en edad reproductiva y supongamos que no tiene ninguna patología? ¿Cuál creen que sea la causa ahí de anemia? Mujer joven en edad reproductiva, investigo sus ciclos menstruales. Tal vez sus ciclos menstruales sean muy abundantes. Entonces, tal vez el sangrado en cada ciclo menstrual sea muy abundante. Entonces, va a perder sangre y por el sangrado menstrual tiene sangrado. Todos los sangrados, chicos, como estoy perdiendo eritrocitos y estoy perdiendo hemoglobina, los sangrados me van a dar deficiencia de hierro. Entonces, la causa más común a nivel global de anemia es la deficiencia de hierro. O si yo tengo una dieta de deficiencia en hierro, estoy descubriendo que el hierro es importantísimo para formar la hemoglobina, para que la hemoglobina pueda tomar el oxígeno. La deficiencia de hierro me va a llevar a anemia. Por último, que es muy importante también para que se forme la hemoglobina, casi lo estaba olvidando, es muy importante la vitamina B12, la cianocobalamina, la vitamina B12 así como el ácido fólico. ¿Por qué son importantes? Porque la vitamina B12, así como el ácido fólico, recuerden el metabolismo de la vitamina B12, que la enzima regulante es la hidrofolato reductasa. La vitamina B12, así como el ácido fólico, ayudan a la síntesis a nivel mitocondrial de DNA. Entonces, personas con deficiencia de vitamina B12 y de vitamina y de ácido fólico no van a poder generar hemoglobina, no van a poder generar hemoglobina y me van a dar anemia. Entonces, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico puede generar anemia, por supuesto. ¿Qué me puede generar deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico? Algo que se llama anemia perniciosa, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué me lo pueden generar? Por ejemplo, hay fármacos que pueden bloquear a la hidrofolato reductasa, que es la enzima clave en el metabolismo de la vitamina B12. Sí. Entonces, ¿fármacos me pueden dar anemia? Sí. ¿El alcohol puede bloquear la formación de vitamina B12? Claro, si entramos al maravilloso y extraordinario mundo del alcohol, también me pueden generar anemia. ¿Qué otra cosa me pueden generar? Por ejemplo, una persona con hipotiroidismo puede bloquear la vía de la vitamina B12. Sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de fármacos me lo pueden bloquear? La acidobudina para el tratamiento de VIH, lo vamos a ver más adelante. Los antifímicos, el ácido valproico para las convulsiones. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Ahora, dijimos, vamos a regresar a las bases, que lo principal de la hemoglobina es que transporta el oxígeno. Si hay poco oxígeno, entonces hay hipoperfusión tisular. Y eso en mi paciente, ¿cómo lo va a manifestar? Lo va a manifestar como cansancio, como debilidad. Entonces, síntomas cardinales de anemia, astenia, adinamia, adinamia y puede tener disnea. ¿Por qué puede tener disnea? ¿Por qué? Porque hay poquita hemoglobina, entonces hay poco oxígeno y entonces se cansa rápido porque no tiene oxígeno, puede tener disnea. ¿Qué más puede tener? Puede llegar a tener mi paciente palpitaciones, sí, porque el corazón intenta latir más rápido porque se da cuenta que no está distribuyendo mucho oxígeno a los tejidos. Puede tener palpitaciones y algo cardinal, palidez de tegumentos. ¿Se acuerdan, no? Que la mayoría de los casos clínicos que les puse tenía palidez de tegumentos. Entonces, puede haber un montón de cosas más, pero casi siempre una persona con anemia va a tener palidez de tegumentos, astenia, adinamia, es decir, se va a sentir cansado, puede tener disnea, se cansa rápido, a lo mejor puede ser una disnea de grandes esfuerzos, le dicen, oiga señora, ¿usted se cansa cuando va de aquí camina 3 calles o va al mercado? Sí, fíjese que sí me canso.
disnea y puede tener palpitaciones. Entonces, todo esto que explicamos nos ayuda a pensar que entonces hay que integrar un síndrome anémico. ¿Y qué es lo bonito del síndrome anémico, chicos? Que anemia puede tener más, las anemias pueden tener más de 200 causas, pero todas esas causas me dan un síndrome anémico que es consecuencia entonces de qué? De la hipoperfusión tisular. Entonces, vamos paso a paso para ver qué yo le estudiaría a una persona con síndrome anémico. En primer lugar, en la ficha de identificación, en la ficha de identificación de mi paciente, alguien con un síndrome anémico, ¿qué me importaría saber? La edad. Por ejemplo, no son las mismas causas de anemia de una mujer joven que de una mujer de 50 años. A lo mejor la mujer joven eh, tiene sangrados menstruales prolongados y a lo mejor la de 50 años tiene miomas uterinos. Entonces me interesa en la ficha de identificación la edad, me interesa en la ficha de identificación el sexo y es más, hasta el origen. ¿Ustedes no creen que, por ejemplo, un judío pueda tener enfermedades más raras como como una talasemia? Puede ser, ¿no? Puede ser. Ahora, en los antecedentes heredofamiliares, ¿qué me va a interesar para identificar un síndrome anémico? Pues saber antecedentes de enfermedades crónicas. Por ejemplo, supongamos que mi papá es diabético, a lo mejor yo soy diabético y las enfermedades inflamatorias me pueden llevar a anemia. ¿Qué más me puede llevar a un síndrome anémico, chicos? ¿Qué más me puede llevar a un síndrome anémico? Em, bueno, los antecedentes heredofamiliares también tendría que preguntar de neoplasias. ¿Las neoplasias me pueden generar anemia? Sí, ¿no? Los cánceres, los cangrejos. Neoplasias, antecedentes heredofamiliares de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus. Ahora, en los antecedentes personales no patológicos, ¿qué me interesaría saber de mi paciente? La alimentación, porque así puedo saber si tiene deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, la alimentación. Por ejemplo, las personas que tienen anorexia, habitualmente tienen anemia. ¿Qué también me interesa saber? La vivienda, porque habitualmente la deficiencia de hierro es más común en un medio socioeconómico bajo. El ejercicio, por ejemplo, hay personas que hacen mucho ejercicio, tienen anorexia y tienen anemia. Y por último, bueno, en los antecedentes personales patológicos, me interesa saber? Enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas, como la diabetes, la enfermedad crónica renal, la hipertensión, la artritis reumatoide, me llevan a anemia. Todas las enfermedades crónicas que tengan inflamación la inflamación me lleva a anemia. Se los voy a explicar por qué. La inflamación me lleva a anemia. Entonces, ¿alguien con diabetes puede tener anemia? Sí. ¿Alguien con lupus puede tener anemia? Por supuesto. La inflamación me lleva a anemia. ¿Qué otra cosa voy a buscar? El consumo de alcohol, porque dijimos que bloquea la vía de la vitamina B12, el mundo del alcohol. Las drogas también pueden bloquear la vitamina B12 y el ácido fólico. Estar bien lisérgicos, es decir, meternos alucinógenos, LSD, tachas, perico, cristal, piedra o lo que se metan. Eso me puede llevar a anemia. ¿Qué más puedo tener? Antecedentes de transfusiones. Y es más, hasta investigar antecedentes quirúrgicos. ¿Por qué quirúrgicos? Eh, lo vamos a ver cuando veamos la deficiencia de vitamina B12, pero para que la vitamina B12 se absorba necesita del factor intrínseco que se produce en las células parietales del estómago. Lo vamos a ver ahorita. Vamos con calma. Y ahora, por último, ¿qué voy a preguntar en el padecimiento actual? Entonces, los datos pivote que le dije, ¿no? El paciente va a llegar con astenia, adinamia, puede tener disnea. ¿Qué más puede tener mi paciente? Yo voy a ver que tiene palidez de tegumentos, palidez de mucosas y de tegumentos. A lo mejor el paciente me va a decir que tiene palpitaciones. En algunos tipos de anemia inclusive puede tener síntomas neurológicos. Neurológicos. Qué interesante. Ahora, a la exploración física. ¿Qué le voy a buscar a alguien con un síndrome anémico a la exploración física? A lo mejor y puede tener la frecuencia cardíaca elevada, porque como hay poquito oxígeno, el corazón intenta compensar la hipoxia contrayéndose más rápido. Va a tener la frecuencia respiratoria elevada por la misma razón. Los pulmoncitos, mis centros respiratorios intentan compensar la hipoxia respirando más rápido. Y tal vez si tuviera alguna infección, fiebre. ¿Por qué? ¿Las infecciones me pueden llevar a anemia? Sí, algunas infecciones sí.
Ahora, ¿qué más voy a buscar? En el hábitus externo de mi paciente, pues voy a ver lo que ya dije, ¿no? Palidez de tegumentos y de mucosas. ¿Qué más voy a ver? Voy a ver, por ejemplo, en la exploración física que tiene llenado capilar, que mi paciente tiene llenado capilar lento, que mi paciente tiene llenado capilar lento. Es decir, yo le aprieto las uñitas de los dedos y en lugar de que se pongan rositas, su cutícula luego, tarda. Lo normal es que el llenado capilar a lo mucho dure 2 segundos. A lo mejor yo veo a alguien que dura 4 segundos. ¿Por qué? Pues porque está hipóxico. Porque está hipóxico. ¿Qué más le voy a buscar? A lo mejor puede tener el cabello seco, puede tener desnutrición, las uñas puede tener el cabello seco, quebradizo, se le pueden caer las uñas, puede tener lo que se le llama como coiloniquia. ¿Qué es la coiloniquia? Que las uñas se aplanan. Como reciben muy poca perfusión las partes distales de las extremidades, las uñas se aplanan. Pueden tener algo que se denomina como queilosis. Queilosis, ¿qué es la queilosis? Que tengan muy partidos los labios y que las comisuras de los labios se abran. ¿Por qué? Pues porque hay hipoxia, ¿no? Porque hay hipoxia y eso también lleva a deshidratación. En algunos tipos de anemia puede haber alteraciones de la marcha, alteraciones de la sensibilidad a nivel neurológico y algo muy común es que los pacientes van a tener un soplo, van a tener un soplo. Cuando yo los ausculte van a tener un soplo. ¿Por qué? Porque como disminuye el número de eritrocitos, entonces disminuye la viscosidad de la sangre. Disminuye la viscosidad de la sangre. Si se acuerdan de sus clases de fisiología, la viscosidad se expresa con una letra griega que parece N, y de hecho eso cambia el número de Reynolds. Si recuerdan sus clases de fisiología, el número de Reynolds nos predecía un flujo turbulento o no. Más allá de eso, si la sangre es menos viscosa, entonces va a generar turbulencia. Es decir, la sangre no va a tener un flujo laminar. Entonces, cuando la sangre vaya en mi vaso sanguíneo, en lugar de llevar un flujo laminar y recto, la sangre va a llevar un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento va a hacer que yo escuche en mi paciente un soplo. En cualquier foco, o a lo mejor y le pongo el estetoscopio a nivel yugular, voy a escuchar un soplo. Voy a escuchar un soplo. Y ahora, aquí viene la parte interesante de las anemias. De hecho, voy a intentar que la clase sea un poco más avanzada, que les sirva para cuando entren a tercerote. ¿Qué laboratorios le pedirían a alguien en los estudios de sangre, en los laboratorios? ¿Qué laboratorios le pedirían a alguien con anemia, chicos? ¿Qué laboratorios le pedirían a alguien con anemia? ¿Qué laboratorios le pedirían? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo más importante que le voy a ver a alguien con anemia? La BH. La BH. ¿Por qué? Tengo que ver su hemoglobina. Tengo que ver cuál es su nivel de hemoglobina. Entonces, en los laboratorios, ya vimos un poquito del cuadro clínico. Voy a pedirle una biometría hemática. Ahora, en la biometría hemática yo voy a ver varios valores que tienen que ver con los eritrocitos. Entonces, yo voy a ver en la biometría hemática los niveles de hemoglobina. Los niveles de hemoglobina, entonces dijimos, para hombres tienen que ir a lo mucho entre 17 a 17 gramos sobre decilitro y para mujeres entre 12 y 15. Voy a ver otra cosa que se conoce como hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito, chicos? ¿Qué es el hematocrito? Jorge, Inés, ¿qué creen que es el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? Es Ajá. el porcentaje de la sangre formada por los glóbulos rojos, ¿no? Muy bien, muy bien. Es el porcentaje de la sangre formada por los glóbulos rojos. Habitualmente el hematocrito es la hemoglobina por 3. Es decir, es 3 veces el valor de la hemoglobina. Entonces, más o menos el valor de hematocrito para hombres va de 42 a 52% y para mujeres de 36 a 46%, depende del laboratorio. ¿Qué más le voy a checar? Una biometría hemática también me dice la cantidad de eritrocitos. Aunque no me sirve ver la cantidad de eritrocitos, es más sensible y específico ver la hemoglobina. Entonces, la cantidad de eritrocitos, que más o menos pueden ser
de 4 millones a 5 millones en hombres, bueno, 5.8 en hombres, y de 4 a 5 millones en mujeres, me sirve tanto los eritrocitos. La biometría hemática también me va a decir los reticulocitos, los reticulocitos. Los reticulocitos tienen que estar entre 1 a 2. ¿Y qué dijimos que eran los reticulocitos? Los precursores en sangre de los eritrocitos, es decir, cuánta sangre tiene precursores, cuántos precursores tienen en sangre los eritrocitos. Por ejemplo, supongamos que hay una patología, supongamos que yo empiezo a sangrar. Si empiezo a sangrar, mi médula ósea tiene, si yo por ejemplo tuviera un sangrado crónico, como en el caso de una chica que tiene periodos menstruales muy abundantes, entonces mi médula ósea responde al sangrado crónico produciendo más eritrocitos. Entonces, como está produciendo más eritrocitos, a veces no terminan de madurar y la médula ósea manda la sangre a los reticulocitos y ahí se elevan. Entonces, es algo interesante. Eso, así es como yo interpreto los reticulocitos. Ahorita se los voy a explicar con más detalle. Em, es como, por ejemplo, si hubiera una guerra y se acaban los soldados y entonces el gobierno decidiera mandar niños a la guerra. Lo mismo es con los reticulocitos. Entonces, si hay pocos reticulocitos, quiere decir que la médula ósea no responde bien a la anemia, y si hay muchos reticulocitos, quiere decir que la médula ósea sí está funcionando bien. Qué interesante. Lo vamos a ver más adelante. Y por último, algo súper importante que le voy a estudiar a las anemias, algo súper importante que le voy a estudiar a las anemias son el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué son estos dos, chicos? ¿Qué es el volumen corpuscular medio y qué es la hemoglobina corpuscular media? Perla, Miriam, ¿qué se les ocurre? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué es el volumen corpuscular medio, el BCM y la hemoglobina corpuscular media? El, ah, el BCM es el tamaño de los eritrocitos como tal. Exacto. Y el otro era la cantidad de hierro que tiene, me parece. La Creo que cantidad de hemoglobina, por eso hemoglobina hemoglobina. corpuscular media. Quiere decir que, por ejemplo, si hay anemia, quiere decir que puede haber anemias donde haya poquita, que donde los eritrocitos estén más chiquitos, tengan un volumen corpuscular medio chiquito y tengan menos hemoglobina. O puede haber anemias donde los eritrocitos estén muy grandotes y tengan mucha cantidad de hemoglobina. Lo normal del volumen corpuscular medio va de 80 a 100 fetolitros, FTL, o de 80 a 100, y del volumen de la hemoglobina corpuscular medio de 27 a 33. Entonces, esto es bien importante porque esto me permite clasificar a las anemias. ¿Cómo voy a clasificar a las anemias? Y ahorita vamos a hacer un cuadro extenso sobre eso. Por ejemplo, si yo tengo un volumen corpuscular medio bajo y una hemoglobina corpuscular media, entonces yo tengo una situación de anemia. Hay hemoglobina bajita. Y si yo tengo una hemoglobina corpuscular media baja y un volumen corpuscular medio bajo, voy a decir que esta es una anemia microcítica, es decir, están chiquitos los eritrocitos y es hipocrómica, tienen poquito pigmento de hemoglobina e hipocrómica. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una anemia donde el volumen corpuscular medio es normal y la hemoglobina corpuscular media es normal? Voy a decir que es una anemia normocítica y normocrómica. ¿Qué pasaría si yo tengo una anemia donde el volumen corpuscular medio está alto y la hemoglobina corpuscular media está alta? Entonces voy a decir que es una anemia macrocítica, es decir, están grandotes los eritrocitos, macrocítica, que fea letra tengo, lo siento, y es una anemia hipercrómica, ¿no? De todos estos, el volumen corpuscular medio me va a ayudar mucho a clasificar las anemias. ¿Por qué? ¿Cuál es lo más importante de las anemias? ¿Y cuál es el tratamiento más importante de la anemia? Y cuando yo interrogue mi padecimiento actual, es en lo que yo tengo que esforzarme más. Lo más importante de la anemia, las anemias pueden tener más de 200 causas, es descartar la causa. Es decir, la inflamación me puede causar anemia, sí, es decir, las enfermedades que pueden producir inflamación crónicas, diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, lupus, sí. La deficiencia de hierro puede producir anemia, sí. Problemas en la médula ósea pueden producir anemia, sí. Hemólisis puede producir anemia, sí. Entonces, lo más importante es descartar la causa. ¿Cómo voy a descartar la causa?
Entonces ya vimos los datos clínicos de la anemia. ¿Cómo voy a descartar la causa? Clasificándola. Entonces, lo más importante en el abordaje de una anemia, lo primero que voy a hacer cuando aborde una anemia es clasificarla. Entonces, lo más importante en el abordaje inicial de mi anemia, entonces es ver los índices los índices eritrocitarios, los índices, es decir, ver si es microcítica, normocítica o macrocítica. ¿Qué me puede apoyar? También un frotis de sangre periférica, es decir, tomar una laminilla con mi sangre y verla al microscopio, un frotis de sangre periférica, y súper importante en el abordaje, reticulocitos. Es decir, yo sé que en sus clases ustedes vieron el síndrome anémico, pero eso está muy sencillo. Síndrome anémico cualquiera lo puede entender. Lo importante de las anemias es distinguir la causa. Por ejemplo, ustedes lean el Argente, son 4 hojas de síndrome anémico. Es una sentada al baño sale. Es una sentada al baño sale. Lo importante de las anemias es clasificarlas, es distinguir la causa. Entonces, ahora sí viene lo intenso. Vamos a descubrir todas las causas de anemias microcíticas, de anemias normocíticas y de anemias macrocíticas. ¿Les late? ¿Sí les gustaría? ¿Van de acuerdo? De hecho, lo que les voy a explicar ya es una clase más para niños de tercerote, pero pues vamos a ver qué tal. Si ustedes jalan, si ustedes están dentro, vamos. ¿No han visto ese programa? No, yo estoy dentro, entonces pónganlo en el chat. Veo que la mayoría dice que sí. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Nos vamos perdiendo? ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Seguimos sin tener puta idea de lo que estoy diciendo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, Doc. Creo que ¿Todo está muy siendo bien? muy claro. Vamos bien, nos vamos perdiendo, todo cool. ¿Y a poco no está bonito? ¿No se dan cuenta de de la belleza que tiene la medicina? Estamos integrando todo. Todos deberían de saber un poco de esto, todos, para saber cómo funciona nuestro cuerpo. Eso es conocernos a nosotros mismos. Y se dan cuenta la belleza de los diagnósticos, que un mismo síndrome puede tener 200 causas y que un médico llegue a saber cuál es la causa. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. A lo mejor, a lo mejor ustedes ahorita se pueden apantallar y decir, wow, esto está muy intenso. Y a lo mejor de seguro ustedes se están preguntando, ¿por qué estudié medicina? O sea, ¿qué estaba pensando cuando me metí a estudiar medicina? Pero recuerden que la paciencia es lo que se cuenta, chicos. O sea, ustedes van a llegar a entender las cosas en la medida que perseveren. Y creo que algo que ayuda mucho es que ustedes, por eso decidí lanzar el curso, que ustedes sepan esquematizar bien las materias, o sea, que ustedes sepan abordar de manera sencilla los temas. Eso es lo más importante de todo, que ustedes puedan identificar de manera sencilla los temas. O sea, que vean, lo que me gustaría es que si al menos no vieron tantos pacientes como debieron haber visto este semestre, que mínimo si ven una anemia, sepan poder interpretarlo. O sea, si ven una biometría hemática, sepan cómo abordar una anemia, una pinche anemia que es muy común, perdón de la palabra, y no debería decir groserías. Entonces, que sepan, o sea, sepan abordar una anemia. ¿Cuál es el problema de las clases en hospitales? Que nos ponen a exponer. Nos ponen a exponer y si es en línea es peor. A lo mejor les pasó a alguno de ustedes que su compañero exponía y entonces están escuchando a alguien que leyó el tema un día antes que no sabe nada de anemia. Espero yo hoy poderles ayudar. Yo soy médico general, voy a entrar a una residencia en medicina interna. Al menos creo que yo ya tengo un poquito más de cosas que compartirles sobre anemia. Y ojo, lo que les voy a explicar ahorita con todas las causas de anemia es lo más básico de lo básico de lo básico. Cuando conozcan a los hematólogos se van a dar cuenta que es otro mundo. Entonces, inclusive si ustedes leen otra cosa, algo les digo está mal, adelante. ¿Qué libros les recomiendo? Para tercerito era bueno el Argente, pero ahorita pues sí vayan al Harrison de Medicina Interna, al Farreras, o hay uno que se llama Papadakis, que es un libro de diagnóstico clínico que se actualiza cada año. Ese me gusta mucho también, se los recomiendo. Y lo más importante, cuando estudien algo, por ejemplo, si leen el Harrison, son 40 páginas. Yo les recomiendo que primero busquen un video, una clase, algo que haga que entiendan el tema de manera muy sencilla. Lo más importante para tercerito, para los ciclos clínicos, es hacer fácil el conocimiento, que yo no me pierda, que no tenga lagunas. Yo espero que esta clase de anemias les ayude y si a lo mejor no se arma el curso, pues al menos que tengamos, que sepamos ver una anemia, que sepamos ver una anemia. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Ahora, algo que estaba olvidando decirles es que la OMS tiene una clasificación de la anemia de acuerdo a los niveles de hemoglobina. Entonces, la OMS clasifica la anemia en 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3, pinche ciencia, grado 4.
La anemia grado 1 es una anemia con una hemoglobina de 10 a 13 miligramos sobre decilitro. La grado 2 va de 8 a 9.9. La grado 3 de 6 a 7.9 miligramos sobre decilitro. Y la 4 es menor a 6. Imagínense, alguien que tiene una hemoglobina menor a 8 es alguien que entonces ya requiere una transfusión de sangre. Es alguien que ya requiere una transfusión de sangre. Alguien con una anemia menor, una hemoglobina menor a 6, es que requiere una transfusión urgente. ¿Por qué? Porque si no se me va a morir, se me va a morir si yo no le transfiero la sangre. Así más o menos lo clasifica la OMS. Entonces ustedes pueden ver a alguien con un síndrome anémico, que es muy fácil distinguirlo en la clínica, le toman una biometría hemática y entonces a lo mejor es una chica que tiene una anemia normocítica, normocrómica, grado 1 de la OMS. Muy bien, ya la clasificaron. Muy bien. Ahora, esto es un adendum. Si ustedes hablaran de transfusiones de sangre, en los hospitales pueden haber transfusiones de muchos tipos. Pueden transfundir algo que se llama paquete globular. ¿Qué es un paquete, qué es un paquete globular? Es alguien que donó sangre, que le quitaron casi todos los materiales y solo tiene glóbulos rojos. Entonces, cuando quieren reponer sangre a alguien, ¿qué le transfieren? Un paquete globular porque tiene eritrocitos. Hay personas que pueden tener plasma fresco congelado. ¿Qué quiere decir? Esta persona, este tipo de transfusión, este tipo ¿cómo se dirá? De sangre, no tiene células, solamente tiene la parte acelular de la sangre. ¿Y cuál es la parte acelular de la sangre? ¿Qué es lo que me importa de la parte acelular de la sangre? Los factores de coagulación. Entonces, si ustedes quieren a alguien reponerle los factores de coagulación, porque tiene una coagulopatía, le dan plasma fresco congelado. Si el pedo está en las plaquetas, si el problema es que no tiene plaquetas la persona, entonces le dan una féresis plaquetaria, que es alguien a quien le sacaron las plaquetas. ¿Sale? Entonces ahí el plasma fresco congelado para reponer hemoglobina, eritrocitos, más bien el paquete globular para reponer hemoglobina, eritrocitos, plasma fresco congelado para reponer factores de la coagulación y aféresis plaquetarias para reponer plaquetas. Entonces, alguien con factores de coagulación elevados, le doy plasma fresco congelado para que ya no tenga la coagulación alta. Alguien con anemia porque tiene hemoglobina bajita, si es muy grave, le doy un paquete globular. Alguien que tiene plaquetas bajitas, menos de 100,000, le doy una aféresis plaquetaria. ¿De acuerdo? Ahora, antes de ir a un pequeño y breve descanso, vamos a estudiar las causas de la anemia. Vamos a dar un breve repaso con las causas de la anemia. Causas de la anemia. Entonces, esto yo creo que es lo que más se deben de llevar. Este es el hecatombe, esa es la parte crucial. eh, es el cisma de la clase, es la parte más importante de la causa. Vamos a clasificar la anemia y a ver las causas, porque entonces esto que implica, implica hablar del abordaje de la anemia, implica hablar del abordaje de la anemia. Entonces, nosotros dijimos, la anemia yo la puedo clasificar a grandes rasgos de tres formas, ¿no? Entonces, yo la puedo clasificar a la anemia como una anemia microcítica. Entonces, la anemia siempre va a representar que haya niveles bajos de hemoglobina. Yo puedo decir que una anemia es microcítica. Una anemia es microcítica. ¿Qué quiere decir que sea microcítica? Que los eritrocitos están chiquitos, que tiene un volumen corpuscular medio menor a 80. Volumen corpuscular medio menor a 80. Habitualmente hay 4 grandes causas de anemia microcítica. La primera y la más común es la deficiencia de hierro. La más común. Me va a dar una anemia microcítica hipocrómica. Deficiencia de hierro, por mucho la más común. ¿Qué otra causa de anemia puedo tener? Anemia por la inflamación, por las enfermedades crónicas, es decir, la anemia de la inflamación. Aunque la anemia de la inflamación, las enfermedades crónicas me dan anemia microcítica solo en el 25% de los casos. ¿Qué otra cosa me puede dar una anemia microcítica? Las talasemias. ¿Qué son las talasemias? Quiere decir que alguna de las cadenas de la hemoglobina, de las cadenas alfa o beta de la hemoglobina, no se produjo bien. ¿Una talasemia me va a dar anemia? Sí, una talasemia me va a dar anemia microcítica, porque como no se produce la hemoglobina bien, porque se afectan las cadenas, van a estar chiquitos los eritrocitos. ¿Y qué otra cosa me va a dar una anemia microcítica? Las talasemias son raras,
¿Qué otra cosa me va a dar una anemia microcítica que es rara? La anemia sideroblástica. ¿Qué es la anemia sideroblástica? Entonces, la anemia sideroblástica es en la que no se produce bien el grupo M de la hemoglobina. Las talasemias es en las que no se producen bien las cadenas de la hemoglobina. Entonces, me puede dar anemia microcítica. Ahora, las anemias normocíticas son más difíciles de estudiar. Puede haber anemias que sean normocíticas. Normocíticas. Y ojo, espero que este cuadrito les sirva, porque los libros traen un desmadre con esto, con cómo clasificarlas. Y habitualmente es difícil. Entonces, ojalá ustedes cuando estudien algo, conceptualícenlo para que sea fácil entenderlo. Las anemias normocíticas, entonces, son las que tienen un BCM, un volumen corpuscular medio normal, de 80 a 100. Ahora, las anemias normocíticas, yo voy a ver, para las anemias normocíticas me va a importar algo mucho, algo que se llama índice de reticulocitos. ¿Han oído hablar de eso? Primordial en la clínica, índice de reticulocitos. ¿Qué es? ¿Lo han escuchado? Jimena Trejo, eh, Mariana, ¿lo han escuchado? Anemia, el índice de reticulocitos. ¿Alguien lo ha escuchado, chicos? ¿Lo estudiaron en sus clases en propedéutica? No, nadie, nadie. Bueno, el que cayó otorga. Decíamos que los reticulocitos, y eso se los voy a poner aquí en rojo. Decíamos que los reticulocitos son los precursores de los eritrocitos. Entonces, los reticulocitos me van a estar hablando, de la respuesta medular. Es decir, si yo tengo una anemia con hipoxia crónica, los reticulocitos me van a decir si mi médula, si yo estoy perdiendo, si yo tengo poca hemoglobina, entonces mi médula dice como, ay, güey, ¿por qué hay poquitos eritrocitos? ¿Por qué me falta oxígeno? Tengo que producir más. Y entonces la médula empieza a producir más eritrocitos, pero la médula no es tan hábil. Entonces los eritrocitos no alcanzan a madurar y entonces cuando hay anemia, si la médula tiene una buena respuesta medular, los reticulocitos van a estar elevados. Es decir, la la médula va a sacar a la circulación eritrocitos jóvenes, inmaduros, a los precursores. Es el mismo ejemplo que una guerra. Hay una guerra, ya murieron muchos soldados y entonces ahora supongamos que el país manda niños a la guerra. Eso me recuerda a una película buenísima, se las recomiendo, que se llama Jojo Rabbit, de Tika Waititi, salió hace 2 años, está protagonizada por Scarlett Johansson, y habla sobre nazis y niños que van a la guerra siendo nazis. Algo así pasa. Entonces, ahora, los reticulocitos, hay que ver cuántos reticulocitos produce la médula en comparación de cuántos tendría que haber normalmente. Entonces, para eso hay que corregir los reticulocitos. Entonces, para sacar el índice de reticulocitos, hay que sacar algo que se conoce como reticulocitos corregidos. Entonces, ¿me sirven los reticulocitos que me muestra la biometría hemática? No, me sirve corregirlos porque tengo que ver los reticulocitos que produce mi médula en comparación de los que normalmente debería de haber. ¿Cómo saco yo los reticulocitos corregidos? Los reticulocitos corregidos yo los voy a sacar en un porcentaje, ¿sale? Entonces los reticulocitos corregidos van a ser igual a los reticulocitos de mi paciente, a los retis del paciente, multiplicados por el hematocrito del paciente, PX es paciente, así lo pongo, y eso lo voy a dividir sobre el hematocrito normal que debería de tener. Por ejemplo, si es hombre le puedo poner 40, 45%, por ejemplo 45%, mujer 40%, y eso me va a dar un resultado. Los reticulocitos normales, los reticulocitos corregidos normales, el índice de reticulocitos corregidos, lo normal es que esté entre 1 y 2. Entonces, de tal manera que si un paciente tiene un índice de reticulocitos mayor a 2, me está hablando que la respuesta medular es adecuada. O sea, ¿por qué están altos los reticulocitos? Porque la médula sí puede producir nuevos soldados para combatir la anemia. Puede producir nuevos eritrocitos, aunque los lanza siendo precursores. Si la
Si los reticulocitos son menores a 2, me está hablando que entonces hay hipocelularidad en la médula. Es decir, en la médula ósea, es decir, que la médula no responde, que a lo mejor el problema, ¿por qué me ayuda? Quiere decir que si los reticulocitos están altos, a lo mejor el problema no está en la médula ósea, porque la médula responde bien. Si los reticulocitos están mayores a 2, el problema a lo mejor está en la sangre, algo está hemolizando la sangre. Si los reticulocitos son, o a lo mejor hay un sangrado activo, porque la médula sí responde. Si los reticulocitos son menores a 2, entonces a lo mejor la causa de la anemia no es la médula, a lo mejor la causa, más bien si los reticulocitos son menores a 2, la médula no responde y entonces la causa, a lo mejor el pedo está en la médula ósea. ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? ¿Sí entendieron eso? Porque eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo. ¿Sí queda más o menos claro? ¿Tienen dudas hasta aquí? De los reticulocitos corregidos. ¿Sí lo entendieron? ¿Lo explicamos de otra forma? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Los demás? ¿Dudas, comentarios, quejas, aclaraciones, sugerencias, chismes? Bueno, chismes mejores, ¿no? Bueno, no sé si supieron el chisme del general, que hay muchos contagiados de VIH. Si rotan por el general, cuídense de los residentes del general. Lo dice alguien que va a ser residente próximamente. Mejor me callo, mejor me callo. Entonces, ¿cómo voy a clasificar a las anemias normocíticas? Las voy a clasificar. Dice Jorge, ¿podría repetir la fórmula? Los reticulocitos corregidos, para poder clasificarlo, van a ser los reticulocitos del paciente, los retis del paciente, multiplicados por el hematocrito del paciente, y ese resultado lo voy a dividir sobre el hematocrito normal, el que debería de tener normalmente. A lo mejor si es mujer 40%, si es hombre 45%, ¿sale? Hematocrito normal. Entonces, reticulocitos corregidos, para saber el índice de reticulocitos, son los retis del paciente por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal. ¿Ok? Muy bien, Jorge, de nada. Entonces, si los reticulocitos son mayores a 2, entonces, si el índice de reticulocitos es mayor a 2, voy a decir que entonces la anemia es regenerativa. ¿Por qué regenerativa? Porque la médula sí responde. Si el índice de reticulocitos es menor a 2, voy a decir que la anemia es arregenerativa. Arregenerativa. Quiere decir que la médula no responde. ¿Cuáles son las causas de anemias normocíticas regenerativas? A saber, son dos principalmente. Vean, cuando ustedes vean una anemia normocítica con índices de reticulocitos elevados, dos causas principalmente. Dos causas principales. O una hemorragia activa, es decir, un sangrado agudo, una hemorragia aguda, es decir, el paciente está sangrando, una hemorragia aguda, el paciente está sangrando, o hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Hay algo en la sangre que destruye eritrocitos. Hay algo en la sangre que destruye eritrocitos. Ahora, hablar de la hemólisis, esto sí ya es para chicos de tercero, van para allá, entonces se los voy a decir. La hemólisis yo la puedo clasificar de dos formas. ¿Qué puede hacer que sangren, que se destruyan los eritrocitos? Pues la hemólisis yo la puedo clasificar de dos maneras, como trastornos hereditarios o como trastornos adquiridos. ¿Cuáles son las hemólisis hereditarias? Problemas en la forma del eritrocito. Entonces, estas son causas raras de hemólisis hereditaria. Por ejemplo, la esferocitosis, o sea, hay una enfermedad, hay un problema hereditario donde los eritrocitos no son bicóncavos y tienen forma de disco, son esféricos. Se destruyen, se hemolizan. ¿Qué otra cosa? Algo que se llama anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes. Los eritrocitos tienen forma de hoz. Los eritrocitos tienen forma de hoz. Tienen forma de hoz, entonces se destruyen. Y otra causa hereditaria, un poco común, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es decir, como no está la enzima clave de la regulación de la glucólisis y los eritrocitos tienen un chingo de glucólisis, entonces cuando se oxidan, se hemolizan. Se oxidan y se hemolizan. Entonces, esas son causas hereditarias. Causas adquiridas de hemólisis.
Causas adquiridas de hemólisis, a saber, son dos. Aquí volvemos a clasificarlo, son dos. Algo que se llama microangiopáticas. ¿Alguien ha leído esto? La microangiopatía. ¿Qué es la microangiopatía? ¿Qué es la microangiopatía? ¿Nadie lo ha leído? Edali, Anel, Perla, Polet. ¿Alguien sabe qué es la microangiopatía? Bueno, la microangiopatía es cuando hay enfermedades que lo que producen es daño vascular al endotelio. Y entonces, como se daña el endotelio, cuando los eritrocitos pasan por ese endotelio dañado, se rompen. ¿Cuáles son enfermedades que me causan microangiopatía? Púrpura, trombocitopénica trombótica. Trombocitopénica trombótica. Entonces, muy sencillo entenderlo. Púrpura quiere decir que hay un problema en las plaquetas. Trombocitopénica, que están bajas, y trombótica, que se rompen las plaquetas. Es decir, es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos contra las plaquetas, se destruyen las plaquetas, se daña el endotelio y eso genera anemia. Otra cosa muy común que me da anemia microangiopática, coagulación intravascular diseminada. Es decir, por alguna razón el cuerpo ya no coagula, se aumentan los tiempos de coagulación, hay coagulación intravascular diseminada, literalmente, y entonces eso causa daño vascular y me causa anemia hemolítica. ¿Qué otra cosa? Algo que se denomina síndrome urémico hemolítico, que es causado, si ustedes se acuerdan de sus clases de bacteriología, cuando yo tengo una infección gastrointestinal por E. coli enterohemorrágica, esta E. coli hemorrágica, si yo le doy antibióticos, si la estimulo, puedo hacer que cause hemólisis de mis eritrocitos. Entonces, 3 causas de microangiopatía comunes, porque son un chingo. Púrpura trombocitopénica trombótica, lo que se conoce como una PTT, SIT, coagulación intravascular diseminada, síndrome urémico hemolítico. Causas de anemias adquiridas, otra causa, entonces las anemias hemolíticas adquiridas pueden ser microangiopatía o infecciones. ¿Qué infecciones me pueden causar hemólisis? Me puede causar hemólisis el paludismo. ¿Se acuerdan que el paludismo hace que los eritrocitos se rompan cada 3 días, no? ¿Qué otra cosa? El clostridium. Tener un clostridium difficile me puede causar anemia. Entonces, ya lo estamos aprendiendo. Yo, entonces, tengo que ver el contexto de mi paciente. Me llega con anemia. ¿Es normocítica? Ah, le saco el índice de reticulocitos. ¿Es regenerativa? Entonces, o sangra o tiene hemólisis. No tiene una causa de sangrado activo, no está sangrando, entonces está hemolizándose. Se está hemolizando. Entonces, o una causa hereditaria, le tomo un frotis de sangre periférica, o sea, le tomo la sangre a ese vato o a mi paciente en cuestión y veo entonces que los eritrocitos están esféricos o en forma de os. Ah, causa hereditaria. Veo que tiene otros datos, a lo mejor tiene trombocitopenia, púrpura trombocitopénica trombótica. Veo que tiene los tiempos de coagulación aumentados, SIT. Veo que tuvo una infección gastrointestinal, síndrome urémico hemolítico. A lo mejor sospecho otra infección, ¿sale? Está intenso esto, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito. ¿Sí queda claro? ¿Sí entendieron? Eso es lo más complicado de todo. ¿Queda claro? ¿Sí lo entendieron, chicos? Sí, 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 sí. ¿Vamos bien? Todo claro. Ahora, nos faltan clasificar por último. Me falta clasificar por último, chicos. Me falta clasificar por último las anemias macrocíticas. Me falta clasificar las anemias macrocíticas. Las macrocíticas son las que tienen un BCM mayor a 100. Entonces, las macrocíticas básicamente son megaloblásticas, o sea que hay un problema en la síntesis de DNA, megaloblásticas. Las megaloblásticas son dos, o es por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico. Y las megaloblásticas tienen una característica. Como no se sintetiza bien el DNA, los neutrófilos conservan muchos núcleos. Entonces, cuando yo vea un frotis de sangre periférica, yo voy a saber que una anemia es megaloblástica porque en la sangre periférica veo neutrófilos hipersegmentados.
o sea, con muchos núcleos. ¿Por qué? Porque no hay vitamina B12 o ácido fólico que ayude a que se sintetice el DNA para que dejen de estar con muchos núcleos los neutrófilos. Entonces, ¿cómo sé que es megaloblástica? Neutrófilos hipersegmentados. O sea, veo un frotis, veo que el neutrófilo tiene un chingo de núcleos, megaloblástica. Ahora, hay otras causas. Si yo tengo una anemia macrocítica y no veo los neutrófilos hipersegmentados, entonces voy a decir que es no megaloblástica. No megaloblástica. ¿Cómo voy a saber que una anemia es no megaloblástica? Hay otras causas que me pueden dar anemia macrocítica que no tenga neutrófilos hipersegmentados, pues ahí voy a buscar, por ejemplo, hipotiroidismo. El hipotiroidismo me puede dar una anemia megaloblástica, no megaloblástica macrocítica, sí. Por ejemplo, los fármacos, hay fármacos que igual inhiben la síntesis de DNA, por ejemplo, el metotrexate, que se usa como tratamiento de la artritis reumatoide, me puede dar anemia. Por ejemplo, el trimetoprim con sulfametoxazol, me puede dar anemia macrocítica. ¿Qué otra cosa? El ácido valproico. El ácido valproico me puede dar anemia macrocítica que se usa en las convulsiones, por ejemplo, para las personas que tienen epilepsia. ¿Qué otra cosa? Los antifímicos, los medicamentos antituberculosos, antifímicos, los medicamentos a alguien que tiene tuberculosis. ¿Sale? Entonces alguien con tuberculosis puede tener anemia por la enfermedad crónica, por la tuberculosis o anemia por los medicamentos. ¿Qué otra cosa me puede dar una anemia no megaloblástica? El alcohol. Si entran al maravilloso mundo del alcohol, el alcohol inhibe a la vitamina B12. ¿Qué otra cosa me puede dar una anemia no megaloblástica? La cirrosis hepática, que tenga algún problema hepático, la cirrosis hepática. Y así clasifico a las anemias. Ese es el abordaje. Entonces, ya vi que tiene un síndrome anémico, pero ¿qué es lo importante? Que yo las conceptualice. A ver, voy a abordarla. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de mi anemia? Está padre, ¿no? Ahora, chicos, por último, creo que me emocioné un poquito. Prácticamente ya acabó esta clase. Aquí les propongo dos cosas. Podría hablarles, si me permitieran, 40 minutos más, o sea, damos un descanso, y les puedo hablar los datos pivote de cada una de las enfermedades de las principales causas de anemia, o si quieren ya lo cortamos ahí. No sé qué opinen, porque ya nos tardamos un poquito. No sé qué opinen, si quieran... Ah, me decía las arregenerativas. Gracias. Me faltó poner las arregenerativas. Las anemias arregenerativas, para terminar, las anemias arregenerativas de las normocíticas, si son arregenerativas, pueden ser principalmente tres causas. Las enfermedades, principalmente la anemia de la enfermedad crónica, que en un 75% de los casos me va a dar una anemia normocítica. Es decir, cuando hay enfermedades crónicas, diabetes, artritis, lupus, hipertensión, tuberculosis, cualquier enfermedad crónica me puede dar una anemia donde la médula no responde. ¿Qué otra cosa me puede dar anemia regenerativa más, de una manera un poquito más rara? La anemia ferropénica. ¿Qué otra cosa me puede dar una anemia regenerativa? Una anemia regenerativa puede ser, por ejemplo, la anemia aplásica. Es decir, ¿por qué no responde la médula espinal? Porque está plásica. La médula espinal, la médula ósea, porque está plásica, no tiene células. Y esas son las causas de anemias regenerativas. Gracias, Alex Sali. Por último, no sé qué les gustaría. Concluimos ahí, damos un descansito y en media hora les explico rápido los datos pivote de cada enfermedad. ¿O cómo ven ustedes? Porque ya esto último que les expliqué, así tienen que estudiar en tercero, chicos. O sea, lo que yo les expliqué es un cuadro que sintetiza 20 páginas del Harrison. Y luego se tienen que chutar cada una de las enfermedades por separados. ¿Qué les pareció? Está bonito, ¿no? Está padre. Quisiera escuchar sus comentarios. La idea de hacer un curso, chicos, tiene la finalidad de, aunque sea de manera muy rápida, saber cómo abordar cada enfermedad, cada síndrome, para que cuando los vean en tercero T los puedan ver de manera más grande, los puedan ver bien, para que ustedes puedan saber abordarlos.